Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿y Muy, tú? muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va tu día? Muy bien, afortunadamente. ¿En qué andas? Aquí esperando a nuestra invitada de hoy, Susana Mijares, que está por conectarse en estos momentos. Sí, señor, ¿hablaste con ella? ¿Ya te confirmó que estamos listos para Sí, empezar? 100%. Y ya Bueno. le acabo de mandar invitación para que se conecte y nos acompañe en este episodio que va a estar bastante interesante. Y Hola, aquí está Susana. ¿cómo están? Hola, Muy Susana, bien. ¿cómo vas? Me disculpan la oficina de la tarde, pero hoy me tocó aquí estar rodando, pero bueno, gracias por la invitación. No, Susana, súper agradecidos que estás con nosotros compartiendo y sabiendo que eres una persona tan ocupada en el día de hoy, aquí en este episodio de las 18. No sé si conocen de las cosas que tienen que pasar los venezolanos con el tema del pasaporte, pero esto ha sido una historia, deberías de tener un capítulo solo dedicado a esto para cuando quieres un invitado. Oye, Pues nada, quedas invitada de una vez porque sí, exactamente. es un paseo bastante complicado, Susana, el pasaporte de los venezolanos, aunque Canadá pues conoce la situación tan grave en la que está metida y tiene algunas, digamos, prerrogativas, pero sí, es una locura completa y valdría la pena compartir esa experiencia. Sí, pero bueno, para lo que vinimos hoy. Gracias por la invitación. Cuéntame un poquito de lo que quieren hablar o cómo quieren empezar. Vale, perfecto. Bueno, pues primero darle un poquito de background a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Susana es una abogada corporativa. Ella hace parte de The Six Law Group aquí en Toronto. Susana, ¿hace cuánto llegaste a Canadá? Solo por curiosidad. 14 años. 14 años, perfecto. Sí, el tiempo pasa rápido. Así es. El tiempo pasa rápido y esto nos indica además que no es imposible ser abogado siendo extranjero en Canadá. Susana, ¿sacaste Correcto. la licencia o estudiaste Derecho en Canadá? ¿Cuál de los dos? Estudié todo completo. Todo completo. Muy joven, llegué a los 22 años. Y bueno, hice todo de nuevo. La mayoría de las personas cuando estudian Derecho aquí en Canadá tienen 25 años más o menos en promedio porque tienen que tener un bachelor antes. Entonces, el degree de Sí. Venezuela te vale. Mi law school en Venezuela me lo aceptaron como el degree de aquí de bachelor. Pero sí es posible, sí. Oh, pero qué guapo. Volverte a meter en todo el proceso, además. Sí. Parte del proceso de emigrar, pero todo se puede, como dijiste. Dime, Susana. Sí, ¿me oye? Sí, Sí, sí. Perfecto. Todo se puede, parte del proceso de emigrar, pero que todo es posible. eso es cierto. Te oímos muy lejos, Susana. Te va a tocar hablar más duro. Ok. Hablamos de Ya. Bueno, y para todos los que nos acompañan hoy, les contamos que invitamos a Susana porque Susana es abogada corporativa. Em, Muchísimas veces nos han preguntado si crear empresa me da la residencia permanente en Canadá, cómo se crea una empresa en Canadá, qué tan complicado es. Los colombianos particularmente me dicen a mí, es que crear empresa es un lío porque es que son hojas y hojas y hojas. Y yo me acuerdo de las escrituras de Constitución de Colombia y son resmas de papel, una locura completa y meses escribiendo cuál es el propósito de la compañía, que no quede un hueco, que no vaya a sobrar no sé qué, Cámara de Comercio, es una locura total. Y pues por eso tenemos a Susana hoy aquí para que nos cuente un poquito cómo es ese proceso, qué tipo de compañías hay en Canadá, sociedad anónima, limitada, incorporada, personal. O sea, ¿cómo funciona esto, Susana? La buena noticia es que aquí en Canadá en general me parece que es un sistema mucho más práctico que nuestros países. Efectivamente, nuestros países en el tema de la notaría es una diligencia que te ocupa toda la mañana generalmente. Aquí, primero que nada, no necesitan un abogado para hacerlo, ni un gestor. Directamente tú lo puedes hacer en la página de Service Ontario o en la página de Canadá. Hay dos Ok. formas de incorporarlo. Lo puedes hacer a nivel federal o a nivel de la provincia. Entonces, por eso me refiero que lo puedes hacer o con la provincia directamente, Service Ontario, en este caso, que nosotros vivimos en Ontario y me voy a limitar a Ontario, o con el gobierno federal, con Canadá. ¿Okay? Las
los beneficios y las diferencias, hay personas que les gustan más la federal, hay personas que les gustan más la Ontario. A mí particularmente me gusta más el tema federal, porque me parece que te protege ya a nivel alrededor de Canadá y te protege el nombre y pues te permite operar en otras provincias. Claro, tienes que tener una provincia que va a ser tu provincia principal y si quieres operar en otras provincias te tienes que registrar de igual forma en esas provincias. Entonces, es un proceso tiene un doble procedimiento, digamos, y un doble costo, pero tiene mayor protección. Ahora, a nivel de provincia, dependiendo del tipo de corporación que quieras hacer, por ejemplo, en el caso de los abogados, probablemente los contadores son corporaciones profesionales y tienes que ser a nivel de provincia. Entonces no tienes otra opción. Pero, y actualmente la ventaja que está incorporar con la provincia es que no necesitas tener la residencia canadiense. Tradicionalmente, uno de los requisitos, y aún es un requisito cuando quieres incorporar con el gobierno federal, es que el 25% de la junta directiva tiene que tener residencia canadiense. Es decir, por ejemplo, si hay 4 directores, de esos 4 directores, uno tiene que tener la residencia canadiense. Entonces, esto sigue siendo el caso para las compañías federales, pero a nivel de provincia ya lo eliminaron. Entonces no tienes ese requisito de que tienes que ser un residente canadiense, que para las personas que son extranjeros y quieren invertir en Canadá es un logro importante. Antes nada más estaba en Vancouver y en Alberta, y en el 2021 fue que apenas aprobaron este cambio en la legislación. Entonces esto permite, por ejemplo... Espérame, te hago una pregunta. Tú acabas de tocar un punto. Yo, o sea, me declaro ignorante en temas corporativos totalmente. Entonces, pues hoy voy a jugar el papel del cliente. Porque pues nada más, o sea, cuando tú me hablas de que la junta directiva tiene que ser el 25%, no significa que sean el 25% de los socios, que es el 25% de la junta directiva, ¿correcto? Correcto. Aquí en Canadá, creo que esto también es muy diferente con nuestros países. Tú en nuestros países registras los accionistas. También creo que registras los directores, pero lo que queda registrado en la notaría son los accionistas. Aquí no. Aquí la única información pública que se registra con Ontario o con Canadá son los directores y la dirección de la corporación. Realmente la información privada de los accionistas, la información de los accionistas se mantiene privada. No hay acceso a eso. Eso se tiene en los records internos de la corporación. Los directores son los que a los ojos de las terceras partes son responsables de la corporación y son con quienes tú tienes que lidiar en el momento de firmar contratos, dar permisos, licencias, cualquier diligencia que se tenga que hacer con la corporación. Entonces, por eso, cuando se hace un chequeo, digamos, de un profile de una corporación, lo que sale son los datos de los directores y se tiene que lidiar con los directores. Se solicita la firma de todos los directores de esa compañía para asegurarse que se puede proceder, por ejemplo, con una transición de compra-venta, con un trámite de licencia, pero sí, los accionistas de información privada. Vale, ¿y qué pasa si yo no tengo a nadie en Canadá que pueda ser ese director? Bueno, hay oficinas de abogados, nosotros lo hacemos de hecho, y muchas veces los contadores también. Generalmente se ofrecen para actuar como agentes. Ahí está la figura del agente, que es como una dirección o una persona que, si bien no es responsable por las acciones de la corporación, son a quien le van a llegar las notificaciones y cualquier correspondencia relacionada con la corporación. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta. Eso no es un impedimento. No. Susana, dices 2/3 partes, entonces como mínimo tienen que haber 3 personas para poder establecer una corporación. No, pueden haber 2, pero si son 2, uno de los directores tiene que ser canadiense. Pero, again, esto es a nivel federal. A partir de julio del 2021 se hizo la reforma a la legislación y se permite que a nivel de provincia no hayan residentes canadienses. Ok. A nivel de provincia, buenísimo. A nivel Bueno, y aquí estamos hablando de que, y vuelve y juega, lo que es la ignorancia total de ley corporativa. ¿Qué ventaja, qué diferencia puedo tener entre la corporación, el sole proprietor, que es el de, o sea, la mía sola personal, una limitada? O sea, ¿qué tipo de compañías hay aquí, Susana? ¿Y cuáles son las que más se usan? ¿Y cuál es la razón de la una o la otra?
El sole proprietorship no es una corporación, es la misma persona jurídica. Ok. Y no hay separación jurídica. Es la misma persona. Tú eres responsable a nivel personal. Uy, les puse un nieve atrás, perdón. ¿Estás jugando con los efectos? No, hay mucha nieve por donde estoy, pero no está nevando. Ok, ok. Entonces, la diferencia es generalmente las personas toman la decisión de incorporar cuando ya genera cierto nivel de ingresos. Si no, no vale la pena realmente. Ahí están haciendo una pregunta, creo, ¿cuál es la diferencia en tener la empresa provincial o federal? No hay diferencia, la puedes hacer las dos. Simplemente que en este momento al registrar a nivel de Ontario es más atractivo para los extranjeros, ya que no tienen el requisito de la residencia canadiense. Para el Sotelo Lorena que preguntó por aquí. Entonces, a nivel, el sole proprietorship generalmente lo recomienda si ganas menos de $35,000, $40,000. Pero cuando ya empiezas a generar un income más alto, a nivel de los taxes, es mejor estar registrado porque te permite bajar los taxes. Los taxes personales son más altos que los taxes corporativos. Entonces, Claro. tener la estructura corporativa te permite jugar con tu declaración de taxes anual y tratar de disminuir los taxes que pagas al año, porque la corporación puede hacer ingresos mucho más altos, va a pagar un tax la corporación por esos ingresos, por supuesto que sí, pero son más bajos que los personales, y simplemente tú te vas pasando los dividendos como shareholders a la medida que que te puedes organizar, digamos, financieramente. El LLC, Vale. aquí están preguntando, dicen que en Estados Unidos hay un tipo de empresa LLC. Aquí se dice LLP, Limited Partnership. ¿Hay algún tipo de empresa en Canadá? Sí, existe la misma figura, pero se llama LLP. Y realmente no es una corporación, es un partnership, un tipo de partnership, un tipo de asociación, pero no es una corporación, no es una persona jurídica como tal, sino las personas jurídicas son, hay socios, no accionistas, valga la redundancia. O sea, la persona jurídica son los socios de esa partnership. Que es algo súper importante resaltar, esa diferencia está clave ahí. Sí, está claro, porque realmente el que se hace responsable del LLP es el socio general. Y el socio general puede ser una persona natural o una corporación, pero, again, no es una persona jurídica el LLP. No Mira, puede estar Ricardo, registrado. y por eso yo voy a cortar aquí a Susana un momentico, porque ella empezó diciendo, esto lo pueden hacer solos desde la página del gobierno. No, olvídese. No. Empezó Madre. porque hay que entender, o sea, yo sé que hay muchísimas personas que han estudiado administración de empresas y que conocen un poquito de esto y lo demás, Claro. pero cuando uno se enfrenta a un país nuevo donde va a abrir una compañía, empezar a escoger, me conviene más esta, me conviene más la otra a nivel de taxes o de impuestos, a nivel de responsabilidad, cómo funciona, cuál me sirve para inmigración. Eso es mejor dejárselo a un abogado corporativo Total. para que lo maneje, porque es que la metida de pata, como decimos en Colombia, de la una a la otra, o sea, el cambio cuesta, no lo que cuesta en plata, lo que cuesta en tiempo El y tiempo, lo que sí. cuesta en tratar de organizar todo este desorden. Entonces, pues, Susana, gracias por decir que se puede hacer desde la página del gobierno, pero honestamente, No, yo siempre yo trato he de dar las arrancado presunciones más dos. económicas. Siempre menciono las presunciones económicas para que no piensen que soy totalmente subjetiva en mis consejos. No, pero te digo, yo he empezado dos y las dos con abogada corporativa y eso que se supone, pues que yo debería saber lo que estoy haciendo creando una corporación porque nos lo ordena CICC. No, por mucho que aparezcan los reglamentos, eso es mejor ponerlo en manos del experto. Entonces no es tan sencillo. Estabas diciendo la diferencia entre el socio y el accionista, que sea la Correcto. corporación y que no sea. Íbamos ahí en los LLPs. Aquí Entonces, qué pena por la hicieron otra interrupción. pregunta. Soy Prieto preguntó, ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Y a partir de qué monto es lo recomendable abrir un tipo de empresas como estas en Canadá? Realmente es una pregunta más para el contador, pero entiendo que cuando generalmente empiezas a producir más de $35,000, $40,000, Que lo ya es habías mejor que mencionado. te incorpores y que lo hagas a través de la corporación para que te puedas disminuir la cantidad de taxes que pagas al año. Súper Vale, interesante eso. Otra cosa que mencioné, que a lo Ya. mejor es lo primero que tengo que haber mencionado. Tú te puedes incorporar con un nombre o puedes usar un número en la corporación. Entonces, el Sí. nombre, cuando se hace a través de nombre, tú le puedes poner Claudia la más bella, por ejemplo. ¿Okay? Ese nombre, tienes que primero, antes de registrarlo, se tiene que hacer un corporate search del nombre para asegurarse que el nombre está disponible. Si el nombre está Ok. disponible
ya viene el segundo paso, que es cuando ya lo puedes registrar. Pero primero se hace una especie de sub-search para asegurarse que el nombre está disponible y de ahí te dan un número y por eso procedes a registrarlo, ¿ok? El número, la corporación con número la puedes hacer de una vez, inmediatamente, no tienes que esperar nada. Y pues es la corporación 1, 2, 3, 4, 5, 6. La diferencia realmente es como que es registrada. A lo mejor te conviene también que sea el número para que la gente no vea por temas de privacy, no quieres ver cómo es, qué corporación es. Y aparte de eso, tienes que tener un Master Business License. Que el Master Business License lo tienes como corporación o como sole proprietorship. Las dos formas las tienes que tener, que es tu nombre de operar, tu marca, digamos. Sí. Claudia, la más bonita, puede ser un sole proprietorship, que es ella realmente, pero igual tú tienes su Master Business License, que es su nombre de mercadeo. Y aparte de eso, puede estar registrada como corporación, como Claudia la más bonita, y también necesita el Master Business License. Ese business license es a nivel provincial, ¿correcto? Correcto, correcto. Y eso lo sacas en Service Ontario. Vas a la oficina de Service Ontario como si te fueras a sacar una licencia y ahí la puedes registrar. Primero, igualmente se hace un search a ver si está disponible. Cuando haces el search te muestran los nombres parecidos que hay y te dicen más o menos el área de cada corporación que tiene un nombre parecido y ahí tú decides si quieres proceder o no con el nombre. Susana, y ven y te pregunto, algo que es muy bueno, analizando todo eso y empezando a ver los pasos aproximadamente hasta este punto, más o menos tú sabes cuál es el costo, o sea, qué costo involucra hacer todo esto con Service Ontario, hacer los registros. No es muy costoso. Si lo haces sin abogado, realmente el costo como tal son como unos $400. Ok. Maybe 500 si haces con nombres, son como 300 y pico la tasa de registro. Ahora, el federal sí varía, no te sabría decirte el costo porque varía de cada provincia donde vayas a registrar la corporación federal. Para los que nos están oyendo que no viven en Canadá hay provincias y está el gobierno federal. Entonces, cada provincia es como los estados de nuestros países. Ustedes tienen estados también, ¿verdad? En Colombia. Y el departamento. Bueno, exacto. Sí, los departamentos, los pero es la misma historia. Exacto. Okay. Ahora, dentro de todo eso, yo quiero contarles también a los que nos están viendo que el costo de abogado no es tan elevado como uno se lo imagina, por lo menos en el país de origen. Para mí, constituir una compañía en Colombia es una locura total y los costos son altísimos. En Canadá, a pesar de que se trabaja con abogados, los costos son absolutamente manejables. No es, o sea, no estamos hablando de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares el costo de abogado por una incorporación. No, estamos lejos de eso, mucho más bajos. Les digo, yo he trabajado un par de veces con Susana también en varias cosas y conozco perfectamente cómo funciona y sé que los costos son manejables. Vale la pena tener un abogado que le dé a uno la mano en esto. Ahora, Susana, con respecto a esas corporaciones, o sea, tenemos que abrir la empresa como sea que la abramos, tenemos que tener el registro de impuestos y tenemos que tener el Master Business License. ¿Qué otra obligación tenemos cuando abrimos una empresa en Canadá? Si ustedes están facturando y prestando un servicio al público, tienen que registrarse con Revenue Canada para poder cobrar el HST y tener un HST nombre que generalmente es el mismo número de la corporación y le agregan el 001. Oh, ok. Le repito que le tengo pánico pagarlo cada 3 meses, pero no importa. El HST, bendito HST que todos los self-employed sufrimos todos los meses, cada 3 meses. Venga, ¿por qué? Expliquen. Esto me parece interesante. ¿Por qué el pánico? Ya viene la fecha de pagar el HST, Claudia. Oh, de pagar impuestos. Ya. Cada 3 meses, las personas que recaudan el HST del gobierno tienen que hacer las declaraciones y pagar. Haces el self-assessment y te toca pagar cada 3 meses. Ven, interesante. A mí me da risa porque mi contador muy querido me dice, Claudia, pero es que yo no veo cuál es el problema. O sea, tú recibes la plata y entonces tú de una vez mueves el HST para una cuenta de ahorros y así lo tienes. Pero tú sabes cuál es el trabajo administrativo que tiene eso de cada factura. O sea, no, el desgaste es una locura, Ricardo. Entonces, cuando tú menos piensas, tú tienes, digamos, los abogados y nosotros los consultores, tenemos algo que los abogados llaman el trust account, nosotros lo llamamos el client account,
que es una cuenta donde llega el dinero de los clientes y nosotros solamente lo podemos mover a la cuenta donde nosotros pagamos nuestros gastos cuando se ha hecho pues el proceso o se va caminando dentro del proceso. Entonces, pues uno mantiene la plata ahí y cuando menos piensa se llega el día de impuestos y uno tiene una cuenta así de grande, Susana, ¿cierto? Si alguien me pregunta una de las desventajas de las corporaciones, que por qué vale la pena o no, una desventaja, si no haces suficiente income, de crear una corporación es que tienes el doble gasto de nivel contable, porque vas a necesitar dos contadores, el contador personal y vas a necesitar hacer tus declaraciones de taxes a nivel corporativo que tal vez son un poco más complejas y realmente vas a necesitar un contador. Ahora yeah. Entonces, vale, para que te valga la pena, realmente tienes que generar ciertos ingresos para que justifique incorporar. Claro, porque realmente la mentalidad inicial de cualquier emprendedor o empresa es, venga, ¿cómo hago para pagar menos impuestos para que me rinda más el dinero? Entonces, de entrada, lo primero que uno dice es, me voy a mandar a hacer una corporación porque me han dicho o tengo entendido que voy a pagar menos impuestos, pero date cuenta que no es el caso iniciando. Y también es un tema de liabilities que no he mencionado. Como la corporación es una persona jurídica independiente de sus accionistas, también la corporación es la que es responsable. Realmente los accionistas, si llega a pasar algo, no van a responder, al menos que sean... Hay tres excepciones, que son el tema de los salarios, el tema de los impuestos y cuando se actúa de manera fraudulenta. Pero en manera general estás protegido, digamos, a través de la corporación. Y eso también eso sí es un beneficio cuando estás incorporado, pero pues también depende de tu tipo de... ¿Cuál es el rubio en el que estás? Porque a lo mejor no vale la pena, claro, dependiendo de la actividad que practiques. Aquí hacen una pregunta que dice, ¿cuánto es el porcentaje de impuestos que se debe pagar? ¿Hay algún número mediable? Esto tienes una pregunta para un contador, pero es más bajo el que pagas el porcentaje con la corporación que el que paga a nivel personal. Pero creo que también depende aquí es por nivel. A medida que vas haciendo más income, vas pagando más. Claro. Entonces tendrías que consultar eso con un contador. Para los que están haciendo preguntas de orden contable, la semana entrante vamos a tener a Henry López con nosotros que nos va a explicar cuáles son esos brackets, cómo se paga, cómo funciona, las provincias y demás. Pero es una de las grandes preguntas que tiene todo el mundo. O sea, ¿abro una compañía o no? Ahora, Susana pregunta, tú decías ahorita, tiene que haber por lo menos uno de los directores que sea residente o ciudadano canadiense, pero ¿puedo yo, o sea, con una visa de visitante, empresa en Canadá, o tengo alguna restricción? Upa. Se nos fue Susana. Justo la pregunta que era como la más importante de toda esta vaina. No, ella se debe volver a unir, en 2 segundos. Pero quiero, Ricardo, vuelve a mandar una invitación, porque sí me encantaría saber qué ocurre con eso. O sea, yo esa parte, a pesar de pues, que estoy en la parte migratoria, no sé hasta qué punto se puede abrir o no se puede abrir. O sea, yo conozco la parte de cómo afecta la apertura de una empresa a un proceso migratorio. Por ejemplo, para los que están en Canadá con un permiso abierto de trabajo como dependientes de un estudiante internacional o de pronto de un trabajador extranjero, ellos pueden abrir una compañía, pero el tiempo que trabajan con su propia empresa no cuenta como experiencia laboral en Canadá. Entonces, pues eso es una cosa que hay que mirar, pero podrían abrirla perfectamente. Correcto. Esa es una pregunta que a mí me hacen muy seguido cuando me llaman. Yo les digo, mira, y siempre les mando a que consulten contigo. Yo entiendo que yo te puedo crear la corporación, pero tú no puedes trabajar para tu propia corporación. No puedes ser una corporación que tú controles, que significa que no puedes tener el 50%. O sea, tendrías que tener por lo menos mínimo, yo diría máximo 48%, y ni siquiera sé cómo inmigración trata ese tema, Claudia, porque no cuestas un poco, porque yo nunca sé muy bien cómo decirlo. Pues a ver, lo que pasa es que yo puedo crear la corporación y tener el 100% de ella, Susana, si quiero. La cuestión es que el tiempo que yo trabajo en Canadá con mi propia empresa, así tenga el 10%, no me cuenta como experiencia laboral en Canadá. Entonces, para los que están pensando hacer un proceso por el Express Entry, por ejemplo, no funciona.
Pero yo puedo abrir la compañía con propósitos migratorios a través de un programa de nominación provincial. Lo que pasa es que primero tengo que aplicar al programa y ya cuando el programa me invite, crear la corporación o la compañía. Yo no puedo abrirla antes. O sea, ahí hay un poquito de requisitos dependiendo de lo que piense hacer cada persona. Pero lo cierto del caso es que puede ser interesante. Cuando yo, o sea, si yo llego como dependiente de un estudiante internacional, por ejemplo, y tengo mi trabajo de tiempo completo y estoy sumando los puntos para residencia, puedo abrir mi compañía paralela e irla creciendo lentamente sin que dependa mi residencia de eso. Ricardo y Susana, ¿me oyen? Sí, 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 perfecto. perfecto. Sí, sí, sí. Ahí tenemos bien lo que es pensando en todo esto y también conectándolo con la parte de que muchas de las instituciones públicas que hay en Ontario y en todo Canadá tienen ese servicio como de entrepreneurship en sus colleges. Entonces, esto es algo que hay que mirar con mucho detenimiento porque a varias personas se les aconseja o se les recomienda, no, sí, claro, cree su negocio y verá que sí puede migrar a Canadá de una manera mucho más rápida. Claudia, ahí No, tengo una pregunta, el tema de las franquicias, porque yo sé que hay muchas personas que a través de las franquicias, cuando vienen como inversionistas, Ujú. sí es un poquito diferente la forma en que funciona con inmigración. lo que pasa es que tú puedes abrir la franquicia y pedir el permiso de trabajo. Puedes abrir tu empresa y pedir un permiso de trabajo para trabajar con tu compañía. Eso se puede hacer a través de los tratados de libre comercio, por ejemplo. Exacto. Pero, te repito, no nos funciona para la residencia como tal. Yo puedo tener puntos por lo que se conoce Arranged Employment, pero el Ministerio de Inmigración decide si me da 50 o 200, pero no me da los puntos por experiencia. Y hoy en día, con los puntajes que tenemos, pues llegar sin Sí. experiencia, sin el puntaje que me da por experiencia laboral, no lo logro. Ahora, digamos, Ontario es una de las provincias que no permite franquicias para el programa de nominación provincial. Ontario tiene Mm. dos programas. Uno dentro del GTA, donde la persona tiene que tener un patrimonio de $800,000 y hacer una inversión de $600,000, y otro fuera del GTA, que son $400,000 y $200,000. Pero digamos, no te permiten franquicias que ya estén funcionando dentro de Ontario. O sea, si yo quisiera comprar una franquicia de McDonald's y abrirla, con eso no me dan una nominación provincial por negocios. Tiene que ser una franquicia nueva. Normalmente los mexicanos que tienen tratado de libre comercio utilizan muchísimo las franquicias para, pues, como para abrir negocio en Canadá y tener unos cuantos años, además porque viniendo como trabajadores con un permiso de trabajo, pues sus hijos estudian de manera gratuita en Canadá, pero muchas veces no los llevan a residencia, pueden estar en el país entre 5 y 7 años y en ese momento es cuando empezamos a sufrir. Van a estar con permiso de trabajo y tienen cobertura de salud y los chicos estudiando gratuitamente y todo lo que quieran, pero la Tú dices residencia va estudios por por a otro nivel lado. de colegio. Sí, Estudian gratuitamente porque Sí. sí. están en el colegio, ok. En los colegios, pero digamos Ontario particularmente recibe a los hijos de los que tienen permisos de trabajo cerrados, que es el caso del que abre la compañía en Canadá, los reciben algunas instituciones académicas de postsecundaria como locales. Es una ventaja que tiene, pero vuelve y juega. No me lleva a la residencia derecho, pues como la gente se imagina, voy, abro una compañía, trabajo un año con la compañía, entonces estoy adentro, no. Claro. Habría que hacer como estructurar un plan de manera que uno de los, si es una pareja específicamente, uno esté trabajando y la otra persona esté trabajando como para otra persona, una compañía independiente. Y o sea, es una estrategia completa, digamos. Exactamente, muchas veces a esto es a lo que jugamos, Susana, a ver si el acompañante es el que califica. Ahora, ¿qué pasa, Susana, cuando yo abro una corporación? Esa es una duda que yo siempre he tenido. ¿Qué pasa cuando yo abro una empresa en Canadá y mi socio es mi pareja? ¿Qué pasa cuando yo me divorcio, Susana? Esa parte a mí me Igual, preocupa no es sobremanera. igual, es una propiedad. Las corporaciones son parte de tu asset y es un partnership. Entonces los divides igual, 50-50. Incluso si tu pareja no es parte de digamos, si tú tienes tu partnership con una tercera persona en el momento que te divorcias, tu pareja, si no lo dejaron bien establecidos, tiene derecho sobre ese 50% de tus acciones. Si tú tienes 100 acciones con Laura, digamos, Sí. son en total 200, tu pareja tiene derecho a 50%. Ahora, para eso es importante que aparte de registrar e incorporar las corporaciones, tengan un shareholder agreement o un contrato de accionistas.
donde generalmente hay una cláusula que se estipula que en caso de divorcio no se va a aceptar al spouse como un socio, sino que el socio se hace responsable de pagarle a su pareja por el divorcio la parte que le correspondería basado en el valor de las acciones, y ya el socio es el que va a lidiar con ese spouse. Pero la corporación se trata digamos, de proteger de que no va a resultar un spouse socio de la corporación, porque eso no es la intención. La intención de la sociedad es tenerla con el socio original, no con el spouse o el socio. Porque es que muchas de las personas, de los casos que me tocan a mí a nivel migratorio, me dicen, lo que pasa es que yo me casé en Colombia, como yo no estoy casado en Canadá, entonces no le toca nada a la otra persona, o yo me tengo que divorciar es en Colombia y no en Canadá, entonces no se ve afectado mi patrimonio aquí o allá. Bueno, no sé en el tema de Colombia, pero aquí es muy costoso divorciarse. Piénsenlo 2 veces antes de divorciarse. Y realmente los derechos todos se dividen mitad y mitad, al menos que hayas tenido un prenup antes que te haga esa exclusión. Y sin embargo, hay temas como el tema del matrimonial home que no puedes excluir. Pero en el caso de las acciones, tal vez. Pero bueno, sí, mi respuesta es no, se divide igual en porcentajes half and half. Claro, y el Por eso matrimonio es válido el hecho acá. de que no se hayan casado en Canadá ni registrado el matrimonio en Canadá no exime de las responsabilidades en Canadá, entonces, ¿correcto? El hecho de que el matrimonio sea legal en país de origen. No, porque tú te puedes casar en Colombia, pero te terminas divorciando en Canadá bajo las leyes de Canadá. Vale. Pero si tengo la corporación, en ese momento cuando voy a pedir el divorcio, va 50 y 50. En teoría va 50-50. Ahora, como te digo, digamos, Claudia, yo soy la partner de Claudia, digamos, y tenemos una corporación con 100 acciones. El 50% de esas acciones son de Claudia, pero si se llega a divorciar, técnicamente, su esposo tiene derecho al 25% de esas acciones. Pero se supone que Claudia y yo redactamos un agreement donde decimos, mira, si alguna de las dos se divorcia, yo no quiero tener ninguna sociedad con tu esposo, ni tú con mi esposo. Entonces se estipula ahí que tú te vas a cargar de pagarle a tu esposo el valor de esas 25 acciones, pero yo no quiero meter a mi corporación, ¿entiendes? Entonces, por eso es importante el tema cuando te incorporas, que no hemos hablado de eso, no es necesario tener un shareholder agreement. Y realmente muchas veces las personas no lo tienen. Para eso sí necesitas un abogado, diría yo, y sobre todo si no dominas bien el tema del inglés, para establecer las condiciones de esa sociedad, para establecer cuántos directores se va a tener, cómo se nombran los directores, cómo van a ser los meetings. Todo eso se establece en el shareholder agreement. Porque generalmente son compañías pequeñas y tienen un budget muy pequeño, las personas tienden a incorporar sin tener ese shareholder agreement. Claro. Consejo número 1, si tienen un partner, especialmente un partner que no es tu esposo, deben de tener ese shareholder agreement desde el día número 1, porque están como en un honeymoon stage. Todas las relaciones están así, están todas felices. Entonces tienen que tener ese shareholder agreement al principio de que empiecen su negocio, su corporación, con quien sea. Si es un esposo, bueno, si es con tu esposo y con tu pareja, a lo mejor es diferente el trato, porque automáticamente cuando te divorcias ya hay otro tratamiento, pero cuando estás haciendo una corporación con una tercera parte, siempre es súper recomendable que acudan a un abogado para que les ayude con el tema del shareholder agreement. Vale. Yo tengo una pregunta, Susana. Entonces, por ejemplo, porque es otro caso también que se ha presentado acá con estudiantes internacionales o con personas que están emigrando. Digamos, yo llego al país, empiezo a hacer todo este rollo de montar empresa, pero quiero que uno de los accionistas o el partner mío que yo vaya a escoger esté localizado en otro país. ¿Qué pasa en ese caso? Y también le boto la pregunta a Claudia por la parte de migración. Bueno, dependiendo. Yo diría que el shareholder agreement debería tener, poder aceptar que los meetings de shareholders, que ahora es muy común, sobre todo después de COVID, durante COVID, que los meetings se hagan de manera virtual. Porque anteriormente ciertos shareholders agreement exigen que los meetings de los shareholders sean presenciales. Wow. Y entonces, claro, tienes que viajar para poder asistir al meeting. Y las decisiones se tienen que tomar con cierto número de votos. Entonces, si no llegas a los votos, no se pueden tomar decisiones. Entonces, una de las cosas que con el COVID también avanzó es que ahora se están cambiando esos shareholders agreements para permitir que los meetings de los shareholders sean virtuales. Entonces, se facilita el tema de cuando se tienen compañías, corporaciones con accionistas en diferentes países. Y ahí
no hay implicación de que que este shareholder que esté en otro país no tenga estatus en Canadá, residencia Pero permanente. no, como te digo, ya no importa. Ya, Si estás en no importa. voluntario, realmente ya no importa. Aquí están Vale. haciendo una pregunta, Sotelo René. Amigos, está genial el live. Me han resultado much. Okay, esto es un Spanglish aquí. Sin embargo, algunas dudas muy puntuales. En la empresa que queremos crear en Vancouver, ¿hay alguna manera de recibir asesoría detallada? Yo no puedo darte asesoría, lamentablemente lo siento, pero no puedo darte asesoría con respecto a la legislación de Vancouver, pero pues estoy segura que si te vas a la página de aquí hay Service Ontario, debe haber como un Service Vancouver, porque me ha tocado hacer investigaciones y te vas a ver toda la información ahí disponible. No debería ser tan complicado, René, pero debe ser muy parecida a lo que te estoy diciendo, porque de manera general, a nivel de Across Canada, son muy parecidas los requisitos y el procedimiento de incorporar. De todas maneras, tú puedes hacer la parte de incorporación federal, Susana, ¿no? Sí. Vale. De pronto valdría la pena que te sentaras y revisaras con Susana cuáles son las ventajas y cómo manejarías eso. Y no sé, Susana, de pronto si tú puedes conseguir algún colega en British Columbia que haga ya la parte específica de distrito, hagas la federal. Tengo muchos en Calgary, ¿sabes? Y en Alberta, pero en Vancouver tendría que chequear con mis colegas a ver cuál está en este momento viviendo en Vancouver. Pero con mucho gusto, por favor, contáctame contáctame a mi email, es susana@sixlawgroup.ca, y trataré de referirte a alguien que conozca que esté residenciado en Vancouver. De todas maneras, en el bio Ricardo va a dejar los datos de contacto de Susana para que puedan comunicarse con ella también, porque sé que esto pues, es un tema de mucho interés para muchísimas personas, esa parte de incorporación y cómo funciona, no solamente de incorporación, más bien de apertura de una empresa en Canadá y cuál es la mejor estructura y cómo se debería hacer, y si se hace federal y después provincial o si se hace directamente provincial, y cuáles son las ventajas de la una o de la otra. Ese es un tema bastante extenso. Y pues cuando uno se enfrenta a un país que no conoce un idioma, que no domina, hombre, trabajar con expertos, porque no hay de otra, para no meter las patas, para meter de patas, cambiar de un lado para el otro, toma tiempo, no es que sea imposible en Canadá, pero toma tiempo, créanme. Se los digo por experiencia propia. Algo que tú dijiste que es muy importante, Claudia, que igualito pasa con el tema de migración, realmente no es que necesitas un consultant, el problema es que el tiempo es fundamental. Entonces, el tema, los errores que tú cometes, por ejemplo, en una planilla de migración, pueden ser fatales. Claro. Una vez que te niegan una planilla, eso te queda en tus precedentes y en tus aplicaciones en el futuro. Entonces, bueno, todo es posible hacerse sin la asistencia de profesionales, pero hay consecuencias cuando cometes errores y hay consecuencias de tiempo. Idioma. Si no hablas bien el idioma inglés, también hay aumenta las posibilidades de que se cometan errores que tienen consecuencias más grandes de lo que uno se imagina. Definitivamente, ese es un tema que nunca acaba, Ricardo. Yo voy a brincar aquí de un lado al otro. Igual. Y les voy a explicar por qué. Porque ahorita que estábamos hablando de qué pasa cuando alguien se divorcia, cuando la relación se rompe, pero hace poco estaba trabajando con Susana un caso de una compra de una propiedad. Y en el momento de terminar la reunión con Susana, Susana se volteó y le dijo a esta persona que era soltera, le dijo, mi última recomendación es que tengas en cuenta que el día que consigas una pareja, si tu pareja se va a vivir contigo, tu propiedad empieza a ser la propiedad de qué, Susana, y entonces se convierte... Matrimonial homes, sobre todo cuando se casan. Cuando es common law es un poco diferente porque no hay derechos de propiedad en el common law. Pero en el momento que tú te casas con alguien y la casa, si la hayas comprado tú solo 20 años antes, 30 años antes, se convierte en el matrimonial home y automáticamente es un régimen diferente. Entonces, ese régimen diferente, ya estar regulado, es automáticamente 50 y 50 en el momento de una separación. Tú puedes hacer un prenup donde puedes establecer a lo mejor que la parte que tú aportaste de down payment a la casa le queda a la persona que originalmente compró la propiedad, pero no la puedes excluir totalmente, porque va a seguir teniendo esa persona derecho a toda la plusvalía que adquiera la propiedad desde el momento del matrimonio. Entonces, el tema de cuando compren las casas, cuando alguien tiene una casa y se casa, tienen que considerarlo, pues organizarse de cierta manera y protegerse,
porque es una realidad, la gente se divorcia. Y tú dicen, tú nunca sabes con quién te casas que te divorcias. Entonces siempre también recomiendo que planifiquen y busquen asesoría cuando se van a casar, y si se están casando a cierta edad, ya uno tiene más assets, Claro. y busquen la forma de protegerse. No, Pasa lo mismo, es gracioso, oiga. Susana, pasa lo mismo cuando, o sea, si yo vinculo esto con lo que tú estabas diciendo ahorita, de que suponiendo que tú y yo fuéramos business partners y yo me divorcio y tararán y tararán, pasa lo mismo cuando yo estoy soltera, creo mi corporación y después me caso o me voy a vivir con alguien vivo 10 años y después me separo, ¿afecta también ahí la parte mía de la empresa? Sí, porque cuando tú te divorcias se toman en cuenta varias fechas, y entre las fechas que se consideran es la fecha del matrimonio, la fecha de la separación y el valor de las cosas en el momento, dependiendo del proceso. Sí. Pero entonces sí se podría tomar en cuenta el valor de las acciones de esa corporación en el momento en que te casaste versus el valor de las acciones en el momento de la separación. Wow. Yo esto lo traigo a colación porque... Aquí están haciendo otra preguntita. Dice, hace Dale. 2 años mi esposa opera un sole proprietorship business. ¿Podría usar el negocio de mi esposa para realizar el Provincial Nominee Program en Alberta? ¿O me recomiendan conseguir un trabajo formal en una empresa? Ahí pregunta. Eso depende muchísimo. Eso depende muchísimo del perfil, pero digamos que en términos generales, para uno poder hacer una solicitud de nominación provincial a través del programa de negocios, la empresa no puede estar ya creada. Primero hay que presentarle a la provincia el negocio para que ellos digan si les interesa o no les interesa. Alberta tiene en este momento el de Farmers, tiene el de Entrepreneurs, el TEC, que está más relacionado con la gente que está en Estados Unidos y que son startups, y tiene uno de startups en general. Tiene unas condiciones específicas, pero tiene que ser en el área de tecnología. O sea, estar operando ya la compañía prácticamente te excluye de esa posibilidad de denominación provincial por negocios. Es muy importante mirar los reglamentos al detalle en el momento de hacer una solicitud, pero en términos generales pasa igual en todo el país. Yo me quiero devolver un poquito, Susana, a lo que estábamos hablando ahorita, y es porque tenemos mucha gente que llega a Canadá a estudiar y llegan solteros. Y dentro de todo este proceso y dentro de lo que oyen en la calle y todo lo demás, ocurre algo como lo que está hablando esta persona. Tenemos un sole proprietor y entonces, ¿qué pasa? Y hay compañías que se abren en Canadá que son bastante exitosas. O sea, uno ve compañías que uno pensaría que no facturan mucho, pero compañías de aseo que facturan $250,000, $500,000, $1,000,000, van creciendo. Y normalmente las abren los estudiantes, los recién llegados y muchos de ellos solteros. Y llega un momento en que las cosas explotan en la cara cuando se rompe una relación. Entonces, pues por eso lo traía a colación, porque nosotros muchas veces no pensamos en eso. En el momento en el que me caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo afecta? Es el momento de hablar con mi abogado corporativo, con mi abogada corporativa en el caso de Susana, y decirle, necesito hacer ya un shareholder agreement, porque, o de pronto yo soy la socia, que lo abrí con otro compañero del college, y resulta que ahora él es el que se casa, y necesito que eso quede de una vez organizado. En Canadá las leyes son bastante claras, y llegar a un juzgado a pelear algo, cualquier cosa que sea, pues no es tan sencillo, y yo digo con el dolor en el alma, como en Colombia, donde muchas veces yo conozco a alguien que me haga el favor de que esto pase facilito, o yo pago por aquí o por allá para que las cosas se resuelvan. Exacto. Perdón, Claudia, es que Entonces, justamente empezó mi teléfono y creo que me perdí una pregunta, pero me estás diciendo en el caso de estudiantes internacionales cuando llegan solteros y abren se incorporan o inician su business. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la pregunta? no, abren los negocios y son empresas que empiezan a crecer. Hay un montón de empresas que empiezan a facturar muy bien, pero se van a vivir con otra persona, arman un common law, hacen un proceso de patrocinio familiar o sacan la residencia con esa persona con la que se casaron durante el proceso, pero ya estaban las empresas creadas y pues, o sea, esa separación luego, porque hay muchos también que se hacen por favores, que aunque me cueste trabajo decirlo, lo he visto, y terminan en unos problemas gravísimos porque los oficiales de inmigración son bastante psicólogos encima de todo. Entonces, pues es la parte migratoria por un lado, la parte de fraude por el otro, pero la parte corporativa queda ahí en el medio.
Y eso no es tan sencillo como decirnos que yo le dije a ustedes desde el principio que esto era mío. O cómo funciona ahí, lo que tú decías ahora, hay que hacer un shareholder agreement y hay que hacer cuántas cosas más. Tienes que hacer el shareholder agreement, correcto. En el shareholder agreement se establece porque los tienen los dividendos y las ganancias de la corporación. Y los directores son los que lo manejan, pero en el caso, o sea, son relaciones diferentes. En la corporación, si no eres un partner de la corporación y no estás casado, como un cómodo, los derechos no son necesariamente los mismos. Claro. Para enredar más la pita. Si te casas son unos, se casan como lo son otros. No, lo Conclusión, mejor que pueden hacer es no casarse. parece que no son, ¿no? Cásense, pero No hagan nada. Estén separados antes de casarse, es lo que yo recomiendo. Busquen asesoría para que se puedan organizar antes de casarse y antes de tomar las decisiones, porque cuando ya estás metido en el paquete es muy difícil reorganizarse y tener esas conversaciones. Entonces siempre en mi conversación, cuando están, mi recomendación, antes de que lo hagas, asesórate con los profesionales que te tienes que asesorar para que te puedas planificar y protegerte. Súper. Bueno, ¿qué les parece si yo recapitulo un poquito para que ustedes me digan qué nos falta preguntar y qué nos falta contestar? Yo puedo abrir su compañía aún estando fuera de Canadá. Puedo hacerlo solo si quiero, aunque ya les dijimos no se lo recomendamos. Hay varios tipos de compañía. Cuál sea la que se deba abrir depende de la facturación que se espera. Cuando hay socios, tenemos que tener un shareholder agreement. Correcto. Dependiendo de la corporación y donde se abra, tiene que haber por lo menos el 25% de los directores que sean canadienses, ¿correcto? Sí. Correcto, perfecto. Vale. Es un buen contador. Y un buen contador. Un buen contador y un buen abogado. Y un buen abogado. Crack, una crack. ¿Cómo, Susana? En Canadá un contador bueno es muy importante. Sí. Un contador bueno y un buen abogado. Sí. También. Un contador bueno y un abogado bueno para que te ayuden con el tema de los taxes y todo. Las No, yo creo que cosas tienen que todos quedar los por escrito. países. Vale. Sí, las cosas tienen que quedar por escrito. A mí alguien me dijo un día, cuando las cosas van bien o en la luna de miel, como decía Susana, repartir la plata es muy fácil, y más cuando se está empezando y no se tiene. El problema es repartirla cuando ya hay mucho y estamos ya de pelea. Entonces, pues esas cosas es mejor dejarlas claras desde el principio. Y muchas veces cuando uno se sienta a crear una sociedad con alguien o a discutir un negocio con alguien, pues no se siente como diciéndole, el día que nosotros dos nos separemos, yo me quedo con la marca, usted se queda con Facebook y yo me quedo con Instagram. Pero eso todo hay que dejarlo por escrito. El abogado lo maneja muy bien cuando se sienta con con las personas que están creando la sociedad y dice, bueno, ¿quién se va a quedar aquí con esto, con lo otro? Porque eso hay que dejarlo. Me pasa mucho que la gente ni se imagina las situaciones. Cuando llegan a mi oficina es que se plantean las situaciones. ¿Qué pasa? Porque no es solo cuando te divorcias, si yo me muero, ¿y qué pasa si yo me muero? Entonces tú te casas, y entonces quién la va, y tenemos unos hijos, y tú te vuelves a casar. Entonces, como te digo, es también importante porque ni te imaginas las situaciones que se pueden presentar. Wow. No, es una vaina completa, es súper interesante todo este rollo, literal, y ya nos dimos cuenta en 47 minutos que llevamos de episodio que esta vaina, hacemos una segunda parte con otro tema más interesante, para seguir el tema interesante, mejor dicho. No, sí, no, Susana, Mira, y aprovechar ya. Yo te voy a comprometer con dos Susana, yo no sé, Ricardo, si tú tengas otro para comprometer a Susana. Uno es el pasaporte venezolano y el otro el pasaporte venezolano. Y el otro es la parte de derecho de propiedad de raíz, porque Susana también ejerce ley de propiedad de raíz. Y eso es otro tema de no acabar. Sí, que es muy diferente aquí en Ontario. Pero bueno, sí. Ricardo, Claudia, quería agradecerles por la invitación. Ya estoy llegando a mi destino final y ha sido maravilloso compartir este viaje con ustedes. Ha sido mucho más divertido. Mil gracias por la invitación y bueno, cuando quieran estoy en la orden. Por favor, Ricardo, comparte mi contacto con tus seguidores y es una plataforma increíble. Muchas gracias y bueno, estoy a la orden siempre. No, Susana, muchísimas gracias. Claudia, a ti como siempre, muchísimas gracias también por estar en este espacio con nosotros. Y a todos que nos acompañaron, un fuerte abrazo. Si estén interesados en montar empresa, créanme que montar empresa en Canadá no es difícil.
este es un país que tiene muchísimo para ofrecer, tiene mercado para absolutamente todo, depende en gran medida de hacer una buena investigación de mercados y de qué tanto amor le pongamos a esto y qué tanto trabajemos para que el negocio crezca. Pero tiene una parte legal, que es difícil, que es complicada. No es, o sea, la parte legal de incorporación y la parte legal migratoria se unen, pero no van pegadas. Ténganlo en cuenta, o sea, abrir una empresa no da derecho a residencia en la gran mayoría de los casos. El hecho de estar afuera no significa que no se pueda abrir, o sea, abrir compañía en Canadá no es solamente para los residentes y los ciudadanos, es para cualquiera que quiera hacerlo. Es un mundo tremendamente amplio, pero se tienen que asesorar del que tiene que, o sea, del que sabe cómo hacerlo. Yo solamente puedo darles las gracias por habernos acompañado hoy. Susana, 1.000.000 de gracias. Gracias. Ricardo, Nos aquí vemos te pronto. dejo con Instagram. Tú eres el dueño de esto. Yo no soy dueño de nada. Esto es un espacio para todos. Un abrazo para todos y muy buena noche. Chao. Que tengan una feliz noche. Chao. Chao, chao.